Imagina esto, Siberia, Oymyakon, en el termómetro menos 67 grados. Es el lugar más frío del planeta donde aún vive gente. Seguramente esperas ver aquí calles vacías y rostros congelados por la eterna lucha por la vida, pero en lugar de eso ves una celebración. A menos 50, los niños corren por los patios, suena la música y la gente ríe. No es heroísmo para las cámaras, sino su martes cualquiera. Mientras el mundo entero considera a Oymyakon una zona de catástrofe, sus habitantes han hecho del frío su orgullo. ¿Cómo lograron convertir a su peor enemigo en su aliado más fiel? ¿Qué secreto esconde el propio nombre de esta aldea, que suena como una burla al sentido común? ¿Y qué es lo que realmente permite a una persona sentirse aquí verdaderamente en casa? Vamos a descubrirlo. El nombre de esta aldea, a primera vista, parece una auténtica burla. La palabra Oymyakon, en la traducción del idioma yakuto, significa agua que no se congela. Solo piénselo. El polo del frío, el lugar más gélido y severo del planeta donde alguna vez ha vivido el ser humano, lleva el nombre del agua que se niega a convertirse en hielo. Parece un error absurdo o la broma extraña de alguien, pero precisamente en este nombre se oculta el secreto principal de la vida en el Ártico. No es en absoluto un error de los cartógrafos. Todo se debe a la naturaleza única del río Indigirka. Justo al lado del asentamiento, brotan fuentes termales de debajo de la tierra. Incluso cuando afuera hay unos monstruosos menos 60 grados y el metal estalla por el frío, en estos lugares especiales el agua sigue fluyendo. La vista parece completamente fantástica. Una densa niebla blanca se cierne sobre el río y sube el vapor, mientras que alrededor solo hay interminables bancos de nieve, un silencio sepulcral y un mundo congelado. Hace miles de años, los antiguos ancestros de los yakutos, nómadas por estas tierras infinitas, vieron este milagro. Para ellos, el agua que no se congela en el corazón mismo del infierno de hielo no era solo una curiosidad, sino una señal de vida. Oymyakon nunca fue un lugar accidental en el mapa al que la gente llegó por error o por accidente. Fue elegido conscientemente. La gente vino aquí y se quedó porque el río les daba lo más valioso: acceso constante al agua y una abundante pesca. En las condiciones del norte, esto significaba la diferencia entre la vida y la muerte. El frío para ellos era solo parte del precio que había que pagar por el acceso a los recursos. El frío no era una razón para dar media vuelta e irse, era simplemente el entorno al que había que acostumbrarse. En esto reside la gran filosofía de estos lugares. Desde el principio, la gente eligió la vida allí donde la mayoría de los demás pueblos simplemente habrían perecido en la primera noche. Construyeron su cultura única, no en una guerra interminable contra el frío, sino junto con él. Oymyakon se convirtió en un verdadero hogar para ellos, porque sabían ver el beneficio incluso allí donde todo a su alrededor está encadenado por el hielo eterno. Esa asombrosa capacidad de vivir en total armonía con el despiadado mundo de hielo formó en estas tierras reglas especiales de comportamiento que a cualquier visitante podrían parecerle excesivamente severas o incluso extrañas. Pero en Oymyakon, esto no es una cuestión de etiqueta social, sino una ley inquebrantable de la propia vida. Hay una regla que cada habitante local conoce desde la cuna. Primero hay que calentar al invitado, y solo después se puede empezar a hablar con él. Es una tradición antigua, nacida de la dura necesidad de supervivencia en un lugar donde la naturaleza no le da al hombre el derecho a un segundo intento. Imagine que justo detrás de la puerta de su casa ruge un frío extremo de 67 grados bajo cero. La persona que cruza el umbral trae ese frío consigo en el sentido literal. Su pesado abrigo de piel y el gorro durante el trayecto han tenido tiempo de empaparse de la feroz escarcha por completo. Si entra al calor y no se desviste de inmediato, la ropa empezará a devolver ese hielo acumulado, creando una coraza de hielo alrededor del cuerpo. Por lo tanto, el primer paso del ritual sagrado es quitarse inmediatamente toda la ropa de abrigo. Si el invitado se queda con el abrigo congelado, su organismo gastará sus últimas y valiosas fuerzas en calentar la piel y el cuero, y no sus propios órganos internos. La dueña de casa recibe en silencio las prendas escarchadas y le señala al invitado un lugar en la zona cálida, pero aquí se oculta una sutileza técnica fundamental. En Oymyakon saben perfectamente que no se debe correr hacia el fuego abierto o hacia una estufa ardiente de inmediato. Un cambio de temperatura demasiado brusco después de un frío de 67 grados es un golpe colosal para los vasos sanguíneos. Si se empieza a calentar demasiado rápido, la sangre fluirá hacia la piel,
privando de nutrición al corazón, lo que puede causar un dolor agudo en las articulaciones o una reacción aterradora en forma de picazón y manchas rojas. Por eso, se sienta al invitado a una distancia segura, permitiendo que el cuerpo se recupere del frío de manera fluida y gradual. Mientras la persona recobra el sentido lentamente, la dueña de casa, de la misma forma silenciosa, pone té y comida sobre la mesa. Y esto nunca es un refrigerio ligero o un postre. Para encender la caldera interna del organismo, una persona congelada necesita una dosis de choque de energía. Precisamente por eso, se le ofrece al invitado la comida más calórica y grasa que se pueda encontrar en la casa: trozos de mantequilla, carne de potro grasa o un caldo espeso y sustancioso. La grasa en estas condiciones es combustible en estado puro. Sin ella, el corazón y los pulmones simplemente no soportarían la carga de calentar el cuerpo. El organismo debe primero restaurar las funciones básicas de la vida, y solo entonces el cerebro volverá a ser capaz de la lógica y el habla coherente. Para un turista no preparado, tal recibimiento parece una fría indiferencia o incluso rudeza. La dueña de casa no pregunta cómo fue el viaje, por cuánto tiempo ha venido el invitado o cómo se llama. Ella simplemente sirve el té en silencio y observa atentamente su estado. Solo después de 10 o 15 minutos, cuando la respiración de la persona finalmente se estabiliza y un calor vivo se extiende por el cuerpo, comienza una charla pausada. En la aldea más gélida del mundo, esta es la máxima expresión de hospitalidad. Aquí valoran la vida mucho más que cualquier discurso de bienvenida, entendiendo que primero hay que devolver a la persona a la vida y solo después preguntar por las noticias. Tan pronto como la caldera interna se ha encendido y el cuerpo se ha llenado con el primer calor vivo del caldo sustancioso, llega el momento del ritual culinario más inusual, que solo es posible en esta tierra de hielo. Se trata de la famosa estroganina. Este plato es imposible de replicar en ningún restaurante de élite del mundo, simplemente porque allí nunca hace verdaderamente frío. Aquí, la comida común se convierte en una ingeniería única del sabor, donde el chef principal es la propia naturaleza salvaje. Para este ritual se elige solo el pescado más graso y noble de las profundidades gélidas, el nelma, el chir o el ómul. En las condiciones del clima local, la preparación del almuerzo no se parece al trabajo habitual en la cocina, sino más bien al procesamiento rudo de la piedra sólida. El pescado recién capturado se congela al aire libre en solo 20 o 30 minutos, volviéndose duro como el granito. Si una pieza así cae accidentalmente al suelo, puede simplemente romperse en pequeños pedazos afilados, como un valioso jarrón de porcelana. La cocina doméstica común aquí se transforma rápidamente en un verdadero taller de carpintería o de cantería. Si se necesita preparar carne de potro, se recurre a un hacha pesada y afilada. Los golpes del acero contra la pieza congelada suenan claros y secos, y de la pieza saltan pequeñas astillas de hielo que, por su dureza, no tienen nada que envidiar a un material de construcción. Para trabajar con el pescado se utiliza otra herramienta, un cuchillo yakuto macizo e increíblemente afilado. El maestro, con movimientos seguros y fuertes, extrae de la pieza capas de carne finas, casi transparentes. Estas virutas se enrollan instantáneamente en anillos apretados y hermosos, exactamente igual que la madera fresca bajo el cepillo de un carpintero habilidoso. La regla principal y única de este proceso es nunca dejar que la estroganina se descongele ni por un segundo. Se sirve a la mesa y se come de inmediato, mientras el frío vivo todavía punza perceptiblemente la lengua. En este enfoque se oculta una estricta física de supervivencia y sabor. Cualquier intento de descongelación arruina el producto de forma fatal. Al descongelarse, los cristales de hielo afilados formados dentro de las células destruyen sus delicadas membranas y todo el jugo nutritivo saturado simplemente se derrama hacia afuera. La carne se vuelve instantáneamente insípida, acuosa y pierde su aroma concentrado único. La congelación por choque instantánea es la única forma correcta de sellar el sabor en el interior, conservando la frescura primigenia y todas las vitaminas. Otro orgullo de estos lugares es la famosa ensalada indigirka. Este plato lleva el nombre del gran río que durante siglos ha sido el principal y único sustento de toda la aldea. Consiste en pequeños cubos de pescado congelado, mezclados con cebolla, sal y aceite. Para cada habitante local, este río no es solo un nombre geográfico, sino el corazón vivo de su tierra. Alrededor del Indigirka se construye toda la vida, desde las leyendas antiguas hasta las festividades anuales.
El río da vida incluso allí donde todo lo demás está encadenado por el hielo muerto, y tal comida es la mejor manera de expresarle su gratitud. Aquí, el frío convirtió un almuerzo común en el arte de trabajar con la materia sólida, creando un sabor que es imposible de encontrar en cualquier otro punto del globo terráqueo. Cuando la viruta helada de la estroganina se convierte dentro de ti en energía pura, comprendes que en Oymyakon la gente no solo se reposta con comida para aguantar hasta la primavera, ellos acumulan estas fuerzas para lo más importante, para demostrarse a sí mismos y a todo el mundo que la vida aquí puede ser más brillante y ruidosa que en cualquier metrópoli cálida. Mientras todos los demás países se paralizan de horror ante las noticias de récords meteorológicos, los habitantes del Polo del Frío salen a las calles nevadas. No lo hacen por sobrevivir, sino por pura pasión, convirtiendo la helada letal en el escenario para la festividad más grande del planeta. En el centro mismo de este carnaval gélido aparece una figura que emana un poder primitivo y leyendas antiguas. Se trata de Chizyan, el gran guardián del frío. Su imagen no fue inventada para los turistas. Sus raíces están en el pasado profundo y se vincula con la leyenda del toro del invierno. Los yakutos creían que este toro gigante sale cada otoño del gran océano ártico, y su aliento helado encadena instantáneamente la tierra. En la festividad, Chizyan se presenta con una majestuosa vestimenta azul que brilla al sol exactamente como la escarcha. Su cabeza está coronada por enormes cuernos de toro, y en esto se oculta un significado especial. Según las leyendas, al final del invierno, al toro se le cae un cuerno, luego el segundo, y solo entonces el gran frío finalmente retrocede. No es solo un espectáculo hermoso, sino un ritual vivo donde la gente sabe exactamente el momento en que el frío alcanzará su máxima fuerza y cuándo se irá. El espectáculo más asombroso comienza durante los famosos Juegos del Norte. Imagina que a 60 grados bajo cero, la gente empieza a competir en fuerza e increíble agilidad. Es una demostración de habilidades que se han perfeccionado durante miles de años. Cuando los atletas saltan sobre trineos de madera o lanzan el lazo, sus pulmones pasan por una prueba monstruosa. Una inhalación común al correr con un frío tan feroz puede quemar los bronquios en un segundo. Precisamente por eso, los norteños utilizan una técnica especial de respiración. Inhalan el aire solo en porciones cortas a través de la nariz, a menudo cubriendo el rostro con una bufanda de piel densa. Así, el flujo gélido tiene tiempo de calentarse al menos un poco antes de entrar. Incluso la ropa para estas competiciones es una verdadera obra maestra de la ingeniería popular. Los trajes se cosen con pieles de reno de tal manera que el pelaje interior cree una almohadilla de aire protectora, mientras que la capa exterior resguarde de forma segura del viento punzante. Esta armadura de piel no limita en absoluto los movimientos y permite a la persona luchar activamente o saltar sin riesgo de enfriarse instantáneamente después del esfuerzo. La festividad en Oymyakon es ese mismo momento de la verdad cuando la gente declara al mundo entero: no solo soportamos este frío, lo dominamos. No nos cerramos entre cuatro paredes, sino que hacemos que nuestra vida aquí sea verdaderamente brillante, convirtiendo el desierto de hielo en nuestro verdadero y amado hogar. Pero para que esta brillante fiesta de la vida no se apague, debe alimentarse constantemente con energía que es imposible de sacar simplemente del aire. Toda esta increíble resistencia y fortaleza de espíritu en realidad comienzan en la oscuridad total, cuando el reloj marca apenas las 7 de la mañana y tras el umbral hay un punzante frío de diciembre de 55 grados bajo cero. En este momento, cuando el resto del mundo todavía duerme profundamente, el cazador local ya va hacia el río Indigirka. No lo hace en absoluto por placer o pasión, lo mueve la dura necesidad. La pesca en Oymyakon nunca ha sido simplemente un pasatiempo agradable. Es la única forma de obtener proteína pura y grasa valiosa que permiten al organismo humano generar calor interno. Aquí saben firmemente, si en el cuerpo no hay la comida adecuada, no tendrás fuerzas para calentarte a ti mismo desde dentro, y entonces el frío vencerá. El proceso mismo de la pesca bajo el hielo en tales condiciones se convierte en una verdadera prueba de resistencia. El hielo en el río hacia mediados del invierno alcanza un grosor monstruoso, de 1,5 a 2 metros. Para llegar al agua hay que perforar una auténtica pared de hielo. En el mundo moderno, estamos acostumbrados a confiar en la tecnología, pero aquí a menudo se convierte en una carga inútil.
Cuando afuera hay 55 bajo cero, un barreno de gasolina común se pone caprichoso. El combustible se espesa y el metal se congela. Por eso, con mayor frecuencia, los pescadores toman en sus manos el buen y viejo barreno manual, tal como lo hacían sus antepasados hace 200 años. Es un trabajo físico pesado que toma de 30 a 40 minutos de trabajo continuo bajo el viento helado. Pero lo más difícil comienza en el momento en que el agujero finalmente está listo. El pescador no tiene tiempo para el descanso. En ese instante, se pone en marcha un temporizador invisible y despiadado de la propia naturaleza. Con un frío tan extremo, el agua abierta comienza a cubrirse de hielo en apenas 15 o 20 minutos. Si te demoras o te distraes, el agujero se cerrará instantáneamente con un agarre mortal, y todos los 40 minutos de trabajo forzado habrán sido en vano. Hay que trabajar con la máxima velocidad y precisión hasta que los aparejos no se hayan congelado en la costra de hielo fresca. El éxito en tal pesca no depende de un equipo caro, sino de conocimientos que es imposible leer en los libros. Los pescadores experimentados entienden el río por señales apenas perceptibles. Saben que allí donde el Indigirka fluye rápido, el hielo siempre será un poco más delgado y el pez estará más activo y hambriento. En cambio, donde la corriente se ralentiza, el hielo se congela hasta el mismo fondo y buscar presas allí es inútil. Estos secretos se transmiten de padre a hijo durante muchos siglos y se guardan solo en la memoria ancestral. En este ritual se oculta el verdadero sentido de toda la cultura norteña. Es la combinación perfecta de conocimiento profundo, paciencia infinita y la habilidad de actuar de forma fulminante en el momento preciso. El Indigirka para los habitantes de Oymyakon no es simplemente un flujo de agua en el mapa. Es el auténtico eje del mundo alrededor del cual gira absolutamente todo. Sus rutas, sus cuentos, sus fiestas y su propio futuro. Si se quitara este río, la vida en el asentamiento se detendría para siempre. La pesca aquí es la vida misma, en su forma más honesta y sin adornos. Cuando ves cómo el cazador saca un pez vivo de debajo de un hielo de 2 metros, empiezas a comprender la verdadera fuerza de esta tierra. Pero la auténtica magia de Oymyakon se manifiesta en aquellos que comparten con las personas este espacio helado cada bendito día. Aquí viven seres que parecen más alienígenas de otra galaxia o héroes de viejas leyendas que animales domésticos comunes. Se trata del famoso caballo yakuto, un símbolo vivo de una resistencia increíble y un verdadero milagro evolutivo. Imagina a esta criatura pequeña, robusta y muy peluda, con un pelaje increíblemente denso y una capa potente de grasa bajo la piel. Cuando afuera imperan esos extremos menos 60 grados, este caballo no se esconde en un establo cálido. No tiene casa en absoluto en nuestro sentido habitual. Pasa todo el invierno a la intemperie, justo en el epicentro del viento gélido y la noche polar. Para encontrar sustento, escarba durante horas la nieve densa con sus cascos, desenterrando la hierba seca y congelada. Y lo más sorprendente es que no es una bestia salvaje, sino un animal doméstico que los ancestros yakutos criaron a lo largo de miles de años. Esto no es solo una feliz casualidad, sino el resultado de una selección ferocísima que ha durado una eternidad. Durante cientos de generaciones, solo sobrevivieron aquellos individuos cuyo corazón y pulmones podían trabajar en condiciones donde la sangre normal debería convertirse en un jarabe espeso. Hoy en día, el caballo yakuto se considera una de las razas más resistentes al frío de todo el planeta. Es la prueba directa de que la vida puede adaptarse incluso a condiciones absolutamente imposibles si tiene tiempo para ello y la voluntad de las personas. Pero si de alguna manera se puede imaginar al caballo peludo en la taiga infinita, la vaca yakuta rompe definitivamente todas nuestras ideas sobre la agricultura. Es igual de pequeña, sorprendentemente greñuda e increíblemente resistente. Mientras que las vacas comunes en cualquier otro punto del mundo empiezan a sufrir por el frío ya a los 0 grados y requieren calefacción capital, la belleza yakuta permanece tranquila sobre la nieve a menos 50 grados y continúa dando leche. Esto suena como una fantasía absoluta, leche tibia y viva en el corazón mismo del desierto de hielo, donde incluso el vodka se congela. Todo esto significa mucho más que simples datos interesantes de zoología. Los habitantes de Oymyakon no solo se han acostumbrado ellos mismos al frío, sino que han logrado adaptar a este clima feroz absolutamente todo lo que los rodea.
Han creado herramientas únicas, han cambiado la arquitectura de sus casas e incluso han criado animales que se han convertido en parte integrante de este severo ecosistema. El frío aquí no solo cambió el carácter humano, remodeló por completo todo el mundo alrededor, creando una civilización única donde las fronteras entre el ser humano, los animales y la propia naturaleza prácticamente se han borrado. Aquí todo vive bajo las mismas leyes del Gran Norte, donde la vida se ha convertido en la forma suprema del arte de la ingeniería. Cuando miras al peludo caballo yakuto que duerme tranquilamente en un banco de nieve a menos 67 grados, comprendes que la naturaleza es el mejor ingeniero del mundo. Pero el ser humano no nace con una piel tan perfecta, por lo que, tras miles de años de vida en Oymyakon, las personas aprendieron a ensamblar su propia armadura biológica que sustituye su protección natural. Aquí, una salida común a la calle se convierte en un ritual estricto que requiere de 10 a 15 minutos de trabajo sistemático. Cada prenda, cada botón y cada capa de tela tienen aquí un propósito matemáticamente exacto, ya que cualquier pequeño error convierte instantáneamente tu ropa de un escudo fiable en tu principal enemigo. Todo comienza con el primer estrato que se ajusta al cuerpo. En Oymyakon, esto siempre es ropa térmica de lana de alta calidad, y el requisito principal es que debe estar absolutamente seca. Aquí rige la ley que está por encima de todas las demás reglas. Lo mojado siempre equivale a lo mortal. En condiciones normales, el sudor es solo un inconveniente molesto, pero en el polo del frío es una sentencia severa. En cuanto la humedad toca tu piel a tal temperatura, comienza instantáneamente a extraer todo el calor del organismo. Sobre la ropa interior va el segundo estrato. Un jersey de lana denso y un chaleco de piel. Esto crea la primera cámara de aire seria que retiene el calor de tu respiración y de tu cuerpo. Pero el verdadero secreto de la supervivencia norteña se oculta en el tercer estrato, un abrigo macizo de piel de reno o de caballo. El detalle más importante es que la piel siempre está orientada con el pelo hacia adentro. Millones de hilos finos retienen el aire inmóvil, creando alrededor de la persona un potente capullo térmico que es imposible de atravesar, incluso para el viento más gélido. Se presta especial atención a los pies, ya que las botas comunes son inútiles aquí. Su suela se congela y estalla en 5 minutos. En su lugar se usan torbasa, las botas tradicionales yakutas cosidas con pieles resistentes de patas de reno. Dentro siempre hay 2 capas de calcetines de lana. Este calzado permite que el pie respire y no sude, manteniéndose al mismo tiempo increíblemente ligero y cálido. La cabeza está protegida por una pesada ushanka, sobre la cual se coloca obligatoriamente una capucha de piel, y el rostro se cubre con una bufanda. La bufanda aquí sirve no solo como accesorio, sino como un filtro para la respiración que impide que el aire gélido queme tus pulmones. Al mismo tiempo, es necesario limpiarla constantemente de la escarcha, de lo contrario, se convertirá en una costra de hielo a través de la cual será imposible respirar. Si rompes este orden preciso, te convertirás instantáneamente en una estatua de hielo desde el interior de tus propias prendas. La ropa sudada con tal frío se congela en cuestión de minutos, transformándose en un caparazón duro que te succiona la vida. Precisamente por eso, vestirse en Oymyakon no es una cuestión de moda, sino una tarea de ingeniería complejísima para mantener la vida. ¿Cómo se les ocurrió a los antepasados este sistema perfecto mucho antes de la aparición de la ciencia del calor? ¿Y qué permite a una persona sentirse en el polo del frío verdaderamente en casa? Echemos un vistazo aún más profundo a la historia de esta tierra. Este sistema perfecto de vestimenta, perfeccionado hasta cada costura, no apareció de la nada. Fue el resultado de la sabiduría de cientos de generaciones que habitaron esta cuna de hielo mucho antes de que se instalara aquí el primer termómetro. En el punto más frío del planeta hay un lugar del que casi no se sabe fuera de Yakutia, pero es precisamente el que da la respuesta definitiva a la pregunta de hace cuánto tiempo el hombre desafió este clima severo. Se trata de la pintura rupestre de Tomtor, dibujos antiguos sobre piedras cuya edad se cuenta por muchos miles de años. Cuando miras estos petroglifos, el frío recorre la piel, y no precisamente por la temperatura de la calle. En rocas inaccesibles, los artistas antiguos plasmaron con una precisión increíble escenas de gran caza, figuras de animales salvajes y momentos importantes de su vida cotidiana. Esto demuestra una cosa simple pero asombrosa. Oymyakon no fue en absoluto un lugar accidental en el mapa al que la gente llegó por error o por azar en los tiempos modernos. Las personas vivieron, nacieron, amaron y crearon arte elevado en esta tierra de hielo durante muchos milenios.
Habitaron estas tierras incluso cuando gran parte de la Europa moderna estaba oculta bajo glaciares gigantes. Pero para comprender verdaderamente la fuerza interna y la resistencia de este pueblo, es necesario ver su mundo no solo en pleno invierno. En verano, Oymyakon se convierte en un universo completamente diferente, casi de cuento. A finales de junio, cuando el sol brillante casi no se oculta tras el horizonte, llega el momento de la festividad principal, el Isiaj. Imagina este contraste increíble. Las mismas personas que hace poco se envolvían en pesadas pieles de varias capas y luchaban por cada bocanada de aire a menos 67 grados, ahora bailan con trajes tradicionales ligeros sobre la hierba verde y jugosa. En esta época del año, la temperatura en el valle puede subir hasta los más 20 grados e incluso más. En ningún otro punto del globo terráqueo, el organismo humano se enfrenta a un cambio de temperatura tan monstruoso a lo largo de un solo año. La diferencia en el clima puede ser de más de 80 grados en apenas 6 meses. Parece físicamente imposible, pero para los habitantes del Polo del Frío es el ritmo de vida habitual. Para ellos, los dibujos antiguos en la piedra, la ruidosa fiesta de verano y el festival de invierno del frío no son eventos diferentes, sino un hilo único y continuo de la historia. Este hilo se extiende a través de los siglos, recordando que el hombre aquí no es un invitado temporal, sino el dueño legítimo que aprendió a valorar por igual tanto el frío abrasador como el corto pero deslumbrante verano siberiano. Este hilo continuo de la historia, tendido a través de milenios, encuentra su encarnación física en el centro mismo del asentamiento moderno. Allí se encuentra el letrero famoso en todo el mundo en el que se han congelado las cifras, menos 67,7 décimas de grado. Es el mínimo de temperatura oficial registrado en estas tierras. Valientes de todos los rincones del mundo vienen aquí para hacerse una única fotografía y luego mostrarla con orgullo a sus amigos. Para ellos es la prueba de que estuvieron en el lugar más severo de la Tierra y pudieron salir de él con vida. Los habitantes locales, al mirar a estos turistas, a veces sonríen con amabilidad, pero no se ríen de las personas, sino de la cifra misma sobre el metal. El hecho es que para los habitantes de Oymyakon, menos 67 no es motivo de pánico ni una situación de emergencia. Es simplemente uno de los días habituales de invierno en los que hay que vigilar la estufa con un poco más de atención y envolver la bufanda con más fuerza. Mientras un observador externo ve aquí solo una bruma gris interminable, un frío cruel y una vida cotidiana pesada y agotadora, los propios yakutos ven algo completamente diferente. Tras esta cortina de hielo se oculta una vida llena de colores brillantes, humor sincero y un profundo orgullo. Aquí se prepara una comida única cuyo sabor es imposible de olvidar. Aquí los caballos peludos duermen en los bancos de nieve y la pesca en el río congelado alimenta a familias enteras exactamente igual que se hacía hace 500 años. Aquí la hospitalidad no nace de las reglas de etiqueta, sino de la conciencia del valor de cada vida humana. Incluso el propio frío, al que tanto teme el resto del mundo, lo han convertido en su festividad principal. La lección principal que nos da Oymyakon es que la verdadera cultura nunca nace de la comodidad blanda o del exceso de recursos. Al contrario, siempre se convierte en la respuesta a los desafíos más severos de la naturaleza. Estas personas tomaron el lugar más hostil y peligroso que se pueda imaginar y lo convirtieron en su hogar. No simplemente en un refugio frío con paredes y techo, sino en un verdadero hogar, con sus propios dioses, tradiciones, canciones y la memoria de los antepasados. Todo el resto del mundo mira esta tierra y se hace la misma pregunta: ¿cómo aguantan allí? Pero si le preguntas por eso a cualquier habitante de Oymyakon, lo más probable es que ni siquiera entienda de inmediato de qué estás hablando. Porque ellos no aguantan, ellos viven. Y en esta frase corta se oculta toda la diferencia entre la simple supervivencia y una gran cultura. La supervivencia es cuando aprietas los dientes y simplemente esperas a que finalmente todo mejore. La cultura es cuando encuentras en ti mismo las fuerzas para hacer mejor lo que ya tienes aquí y ahora. En el punto más frío del planeta, las personas demostraron que el calor humano es capaz de vencer cualquier hielo si dentro de ti arde el fuego del orgullo por tu tierra.